¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a su clase de Zoom del día de hoy. Ya previamente les había enviado su video explicativo en donde les informé oportunamente cómo va a estar integrado nuestro curso a lo largo de este módulo. Nuestra asignatura, les reitero una vez más, se va a llamar Conceptos Jurídicos Fundamentales y tiene que ver con estas cuestiones de cómo está integrado el derecho. Tiene que ver cómo está integrado el derecho civil, cómo está integrada la parte de en lo que es la administración pública, cómo está integrado estas cuestiones de supuestos hechos y actos jurídicos, cómo están integradas esas partes de la interpretación de las normas jurídicas y sobre todo cómo viene esta parte de la clasificación propia ya de cuestiones más específicas del derecho, que en este caso vamos a ver lo que son cuestiones de derecho civil, como lo que es el tema de bienes y derechos reales, la teoría general de las obligaciones, la teoría general del contrato y los contratos civiles llama como tal específicamente. Esta parte del Estado mexicano y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en cuanto a lo que es los elementos propios del Estado, en cuanto al pueblo, territorio y el poder, las formas de gobierno, la constitución federal, cómo está integrada. Habíamos visto que se divide en dos partes, una parte orgánica, una parte dogmática. Por otro lado, cómo se determinan y clasifican los tres poderes de la Unión. En este caso particularmente, vamos a ver al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Ahora bien, vamos a terminar ya en las últimas tres unidades viendo lo que es el actuar del Estado propio a través de los organismos de la Administración Pública Federal, la rectoría y actividad financiera del Estado mexicano, que habíamos visto en el video explicativo, que es esta parte de cómo está integrado el derecho financiero, de acuerdo a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Cuál es la finalidad de estos dos documentos como ejes rectores y recaudadores del dinero con los que opera el Estado mexicano? ¿Sí? Ahora bien, por otra parte, vamos a finalizar su curso a partir de lo que es el derecho ecológico. Esta parte de cómo el derecho ecológico va a estar relacionado con el medio ambiente, va a estar relacionado, buenos días, José, va a estar relacionado con, Buenos días, profesor. Gracias. bienvenido, con la política ambiental y la política de protección al medio ambiente en cualquier tipo de instituciones. Ahora, bueno, por otra parte, me presento nuevamente con ustedes. Yo soy el licenciado Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho y maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. Entonces, vamos a tratar de hacer este curso muy fácil, muy concreto y que sea de la mejor, mayor comprensión para ustedes, ya que al no ser abogados en formación, pues sí pudieran tener ahí un poco de dudas, ¿no? En cuanto a algunas apreciaciones de los conceptos jurídicos. Yo trataré de hablarlo no más de los tecnicismos, pero si ustedes no comprenden alguna cuestión, pues desde luego me lo pueden hacer saber y con el gusto del mundo, pues les resolveré sus dudas. ¿De acuerdo? Bien. Dicho lo anterior, voy a pausar un poquito el video para que veamos. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta parte de ya el tema específico de su primera y segunda unidad, en los cuales vamos a ver algunos conceptos generales de lo que es derecho, los estatutos del derecho privado y los sujetos de derecho como tal. ¿De acuerdo? Bien, hablábamos en el video explicativo sobre esas condiciones que tiene el derecho propio para establecer al hombre como ser social y que en esta parte el hombre como ser social siempre va a tener una condición básica en la vida propia y sobre todo en la sociedad humana. Desde luego, el hombre va a tener que elaborar estatutos y va a tener que tener esas cuestiones de la condición básica del producto de su trabajo, pero para ello necesitará de lo que son los grupos. ¿Sí? Y los grupos en este sentido
se van a establecer partiendo de esa calidad que tiene el ser humano de trabajar en una sociedad, de trabajar en una colectividad y sobre todo esas cuestiones de por qué es cierto que el hombre pueda construir eh, sus propias cosas. Va a construir su cultura, va a construir, en este caso, ciudades, puede construir sociedades dentro de los fines lícitos y sobre todo para algunas cuestiones de comercio. Ahora bien, en esta cuestión, el hombre como un ser psicosocial siempre va a entenderse como esa persona que va a estar con la idea integral del derecho. Esta idea integral va partiendo de lo que es el derecho propio en cuanto a su esencia y sobre todo de esos principios y las razones últimas o fines colectivos que pueda tener el derecho mismo. Para ello, es elemental comprender los tres elementos fundamentales del propio derecho, que son el orden normativo, el orden social y el orden ético. ¿Sí? Decíamos que el orden normativo, perdón, es eso referente a la norma jurídica como tal. Y la norma jurídica está conformada por estatutos que crea el Estado. ¿Para qué? Para que sean constitutivos, sean garantistas, sean hasta cierto punto ordenadores de la propia sociedad y sobre todo elementos esenciales que van a regir la conducta y el comportamiento de todos los individuos en un plano social. El segundo elemento fundamental es el orden social. ¿Por qué? Porque el orden social tiene la finalidad de alcanzar todos esos fines colectivos y susceptibles mediante la convivencia humana. ¿Sí? Para ello, se va a relacionar con el tercer elemento, que es el orden ético. Y el orden ético nos va a referirse ese bien actuar de acuerdo a las cuestiones de la moralidad. Aquí es donde va a aparecer esa relación bilateral entre la ética y la moral, en donde la ética me va a decir cómo debo de comportarme en un plano social, pero la moral es ese elemento desprendido de la axiología propia de la filosofía, en donde va a determinar hasta cierto punto cómo debe de sancionarse un mal comportamiento dentro del grupo social. ¿Sí? Para el derecho es importante establecer estos tres elementos porque por un lado va a elaborar y va a establecer normas jurídicas y que en el segundo plano esas normas jurídicas de carácter constitutivo abarquen todos los fines y necesidades colectivas de la convivencia humana, que se garanticen esas necesidades colectivas. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el tercer elemento derivado de la ética y la moral, el Estado dé principios de orden a través de las normas y esas relaciones sociales no pierdan su carácter humano. Al contrario, se arraiguen en un sentido común para que el derecho propio establezca cuáles son las reglas a seguir en una sociedad colectiva. Ahora, ¿qué importancia tiene el derecho en la vida cotidiana del hombre? Y ustedes también como licenciados en administración necesitan saber cuál es la importancia del derecho en la profesión de ustedes. Déjenme decirles, mis queridos licenciados, que el derecho es una rama muy multilateral, muy multicausal, en donde se va a ver inmiscuida en todas las actividades que nosotros realicemos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nada se puede mover sin el derecho. Entonces, en esta parte, el surgimiento del derecho humano y del derecho propio como norma jurídica es que los seres humanos siempre vamos a estar relacionados con nuestros demás semejantes, pero no todos pensamos igual. Entonces, en este sentido, el derecho va a surgir
como una consecuencia. ¿Para qué? Para que sea la autoridad necesaria y que esta propia norma regule fricciones o conflictos que puedan surgir entre las personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la convivencia sea sana y sobre todo regule esa misma convivencia, evitando el uso de la fuerza de la ley del más fuerte, la ley del más poderoso, como sucedía en la antigüedad. Ahora, en este sentido, la misión del derecho como parte de la vida cotidiana de los seres humanos es señalar a cada uno lo que le corresponde, a señalar sus derechos, facultades, pero también esas obligaciones a los que el ser humano está sujeto con respecto de su estado. Garantizar una convivencia social adecuada, una convivencia social pacífica, segura, con seguridad pública, con orden social, estableciendo las bases de igualdad y de justicia. ¿Sí? Por eso es que el derecho es una rama importantísima, porque todas las actividades del ser humano están reguladas por él, están regidas por las normas, por esos estatutos que van a privilegiar los derechos y las obligaciones de cada uno de los ciudadanos. Ahora, ejemplo de esto pudieran ser las compraventas. Las compraventas siempre van a tener un grado de lucro, en donde hay un vendedor, un comprador, una mercancía, un pago previo. El derecho va a regular esas compras mediante ¿qué? El pago. El pago es muy importante para adquirir mercaderías. Si yo voy a la tienda simplemente ya estoy ejecutando actos de comercio. ¿Por qué? Porque ahí estoy agotando supuestos jurídicos. Si yo dejo de pagar una mercancía, estaría incluso incurriendo en cuestiones de delito. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo también sucede con algunas figuras que vamos a ver más adelante, como lo es el matrimonio, el divorcio, el concubinato, que ya se equipara a los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio legal. Y sobre todo, ese registro de nacimiento que tenemos los individuos cuando nuestros padres nos conciben y desde luego la madre da a luz. Consecuencias post-mortem, que es los testamentos, esas sucesiones sobre las cuales pesa ya una última voluntad de un ser humano, que son derivadas hasta que se agote la vida propia de ese ser humano que ejecutó ese documento. Por tanto, el derecho no solo va a regular lo que sucede con las personas físicas, también va a regular esas relaciones y actividades del surgimiento de personas jurídico-colectivas o bien llamadas personas morales. Un ejemplo de una persona moral pues pudieran ser las sociedades anónimas, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las sociedades en comandita simple, en fin, todos aquellos entes ficticios integrados por quién, por personas físicas. Y va a corresponder esa procuración del Código Civil a lo relativo a ese tipo de cuestiones. Ahora, el derecho, al ser una rama omnipresente en la vida de los individuos en sociedad, desde luego que tiene por objeto establecer reglas claras, reglas precisas, adherentes a esa relación de convivencia de todos los hombres en sociedad. Vamos a ver el concepto de derecho, vamos a analizarlo. El concepto de derecho parte de una inteligencia trilateral, ¿sí? Porque por un lado hay una autoridad regulatoria, el Estado, y en un plano jerárquico nos encontraremos los ciudadanos en un mismo plano, o bien el Estado en una relación de subordinación. ¿Sí? Por este sentido, el derecho es de carácter bilateral porque por una parte va a conferir facultades, por la otra va a imponernos deberes y obligaciones que debemos cumplir sí o sí, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el derecho va a establecer
esa distinción de la norma jurídica propia, pero también del derecho mismo que va a conferirnos esa norma jurídica. O sea, nos va a decir cómo debemos de comportarnos, nos va a decir cuáles son nuestros derechos a los que estamos siendo sujetos, pero también esas obligaciones y los deberes que debemos cumplir en un mundo del deber ser. Por lo tanto, la palabra derecho proviene del latín directum, que su significado será dirigir, encaminar. Y esta parte de este concepto siempre va a ir dirigido a qué o enfocado a quién, a educar al hombre en sus ámbitos sociales, porque también nos va a permitir estudiar la conducta que está ejecutando con respecto de sus demás semejantes. Por otra parte, del vocablo derecho, entendemos que las normas también se crearon para sancionar y castigar a aquellas personas que infrinjan las normas de convivencia correcta entre los individuos y desde luego que las garantice el derecho propio. Desde un punto de vista más ordinario, más coloquial, entendemos que el derecho es un es un conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta de los seres humanos en sociedad. Ese sería el concepto más común. Pongámoslo así, el más trillado. Por eso es importante que entendamos y comprendamos por qué el derecho es un conjunto de normas, porque pertenece a un sistema. El sistema jurídico nos va a establecer cuáles van a ser esas reglas y esa normatividad para poder dirigir a los ciudadanos, a los gobernados, a los que estamos jerárquicamente por debajo del Estado mismo. Y que hacemos la sociedad. Ahora bien, dentro del derecho como norma, se derivará lo que es el derecho natural, el derecho positivo, y que del derecho natural van a resaltar o van a emanar esas leyes naturales y desde luego su relación con las leyes sociales. ¿Por qué? Porque el derecho siempre va a depender de la norma jurídica, pero también aparejada de una sanción. Y el Estado, como órgano regulador, va a imponer a los ciudadanos esa convivencia social en donde el derecho surja como una autoridad necesaria, como ya vimos previamente. Sí. Ahora, dentro de las generalidades del derecho, vamos a encontrar al derecho privado y sus ramas. ¿Sí? Y que en esta parte, a ver, me voy a permitir compartir pantalla un momento para que entendamos este diagrama y entendamos cómo es que el derecho está dividido. Aquí la tenemos. El derecho se va a clasificar en dos ramas, una subjetiva, otra objetiva. Dentro de la subjetiva vamos a encontrar esas relaciones entre particulares, ¿sí? Esas relaciones entre los que están inmersos el poder político, el poder público y desde luego las cuestiones civiles. Y desde luego también esa parte personal y patrimonial que hace por el derecho. ¿Sí? Ahora, en esta cuestión, entendamos que el derecho, al ser una rama omnipresente, también tiene su elemento objetivo, porque se va a subdividir en derecho interno y en derecho externo. El derecho interno es propiamente la norma jurídica establecida en el Estado mexicano, pero que se va a dividir en tres subcategorías: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Los tres criterios nos van a ocupar para lo largo del curso. Pues vamos entendiendo más o menos cómo el derecho público se van a desprender tres ramas importantes de aquí. El derecho constitucional, que es todo lo referente a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, al juicio de amparo, a las acciones de inconstitucionalidad. ¿Sí? Pero que en esta parte la propia constitución nos establece cuáles van a ser los estatutos a seguir. El derecho procesal, ya sea en materia civil, en materia penal, en materia laboral
en materia administrativa, en materia agraria, tiene sus propias codificaciones, o sea, sus códigos de procedimiento. Y aquí nos va a establecer ese derecho de petición que tiene el ciudadano o el gobernado para exigirle a su gobierno que lo proteja ante cualquier situación contenciosa que lo lleve a un juicio. En tanto que el derecho penal tiene la facultad de atributo de castigar, sancionar, pero ante todo prevenir delitos. Es una de las funciones del derecho penal, la prevención del delito, no reprimirlo. Subsecuentemente, el derecho privado, que es el que nos va a ocupar en el tema de hoy, va a establecer estas cuestiones de derecho civil y derecho mercantil. En el derecho civil vamos a analizar cuestiones como las personas, el patrimonio, la familia, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Por eso que está dividido de acuerdo a los doctrinarios en 4 libros. Y desprendido del derecho civil, al ser un elemento de carácter particular, se va a desprender otra legislación que se llama derecho mercantil. Y en el derecho mercantil vamos a estar viendo específicamente toda la actividad del comercio, es decir, comerciantes, compradores. Así de simple, así de sencillo. Surge por ahí como una consecuencia de la Revolución Mexicana el derecho social. Y el derecho social va a establecer en 2 ramas llamadas derecho laboral y derecho agrario esas, esos estatutos por los cuales surgen los derechos sindicales, los derechos de asociación, mientras sean lícitos, los derechos hasta cierto punto sociales desde el punto de vista de la seguridad social. Esa seguridad social recaída en lo que son las instituciones de salud pública, llámese gobierno, llámese IMSS, llámese ISSSTE. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con el concepto de derecho privado, el derecho privado será esa cuestión encargada de regular las relaciones jurídicas entre los particulares. O sea, es decir, nosotros al establecer una relación en un plano horizontal, estamos en un plano de igualdad con respecto de los mismos subordinados. No así con el Estado, porque el Estado tiene una regla jerárquica, ni a qué, vertical. ¿Sí? Y en ese sentido, se van a desprender diversas instituciones encargadas de regular esas actividades jurídicas originadas por el derecho civil a través de qué? Del derecho familiar. Ya lo referí. En derecho familiar vamos a estudiar toda la parte de sucesiones, vamos a estudiar la parte de bienes, vamos a estudiar la parte infantil, pensión alimenticia, ¿sí? Para que nos quede claro cómo operan también el derecho civil, los contratos, la teoría del acto jurídico, la teoría de las obligaciones. Posteriormente, cómo se integra el derecho mercantil. Y al establecer los actos de comercio entre un comprador y un vendedor, van a dar el lucro necesario para que las empresas crezcan. Ustedes como administradores van a tener que ver derecho mercantil más a fondo, más adelante. Ahora, en esta parte viene el derecho internacional privado, que es esa entidad encargada de regular las actividades entre los países. ¿A través de qué? Del derecho de tratados. Lo que común llamamos tratados internacionales. ¿Sí? Ahora bien, en esta parte, el derecho privado se va a subdividir porque también tiene sus ramificaciones. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito.
Ahí está. Entonces, decía yo que el derecho privado se va a subdividir en lo que es el área civil, el área mercantil y la internacional privada. Como consecuencia de esto, el derecho civil se va a dividir en el derecho de personas, que ahorita vamos a ver. ¿Por qué las personas es importante analizarlas? Porque así el derecho civil va a establecer esos lineamientos de cómo propiamente el Estado va a regular toda la actividad de los individuos. Ahora, a través de este derecho civil se van a establecer el derecho de personas, el derecho familiar, que tiene que ver con todas las cuestiones de la familia, las sucesiones, que son actos post-mortem, ya previamente estipulados, y sobre todo estas cuestiones de los contratos y las obligaciones civiles a la par. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde vamos a entender cómo operan los actos jurídicos, hechos y actos jurídicos. Tanto en la teoría general de las obligaciones como en las sucesiones. Desde luego no podemos dejar de lado las asociaciones civiles, que no es lo mismo que las obligaciones mercantiles. Ojo ahí. Hay diversas, o sea, si bien pudiera ser el mismo documento porque tiene los elementos del acto jurídico, hay ciertas diferencias que las vamos a precisar cuando lleguemos a esa unidad. Desde luego, el derecho mercantil va a establecer esa actividad del comercio a través de quién, de los comerciantes y los compradores, pero también tiene estatutos que se desprenden de su propia ley general, como lo es las sociedades mercantiles, los títulos de crédito y las cuestiones de contratos mercantiles. Para cuestiones del derecho internacional privado va a ser ese conflicto de leyes que existe en el espacio y en el tiempo de los países que pudieran tener ciudadanos bajo asilo, bajo arraigo, bajo refugio o simplemente en tránsito. ¿Sí? Ahora bien, dentro de esta parte, vamos a establecer que el derecho privado será el encargado de regular las relaciones entre los particulares a cada uno en su nombre y beneficio. Que el derecho privado se va a regir entre los particulares y el Estado, pero siempre y cuando el Estado participe en una relación de subordinación a su par, a su igual. Y que sus principios fundamentales son la autonomía de la voluntad, que en este cuadro se deriva a lo que es la voluntad de los seres humanos que tenemos para qué, para crear, modificar, extinguir o transmitir derechos y obligaciones. La voluntad de los sujetos, que se encuentran en un mismo plano también, como particulares. Y el Estado propio, cuando el Estado no participa como una entidad federal. Desde luego, el derecho privado se va a constituir por el derecho civil, que en su carácter de las personas vamos a ser titulares de un patrimonio y sobre todo del grupo social. Que el derecho civil se va a encargar de regular los actos relativos al comercio, específicamente compraventas, permutas, pero que se establezcan bajo los lineamientos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas. Ahora, de esos principios del derecho privado se va a establecer esas características de autocomposición de intereses en conflicto y de esas posiciones en el plano de igualdad que tienen las normas jurídicas con respecto de los intereses particulares de cada uno de nosotros. Porque recordemos que nosotros tenemos un interés primario, un interés particular. El derecho privado, desde luego, puede ser considerado opuesto a unas cuestiones analíticas, pero como ordenamiento jurídico, esos vínculos entre el ciudadano y el poder público deben ser distinguidos en tanto surjan consecuencias de derecho. ¿Sí? Por otra parte, dentro del concepto de derecho civil, vamos a establecer que es un sistema de mandos establecido por reglas jurídicas y que se van a dirigir a figuras como las personas, la familia, el registro civil, el parentesco, la afiliación, el matrimonio, la paz de potestad, los bienes, derechos reales, sucesiones y los contratos civiles. Del concepto de derecho civil entendemos que es una rama de la legislación que se va a establecer como ciencia, porque el derecho también es científico, jóvenes.
¿sí? Que dentro del concepto de derecho civil nos dice Rafael de Pina, que es un gran maestro en derecho, nos establece que ese conjunto de referente a las relaciones particulares en un plano de igualdad será ciencia cuando se estudia específicamente a las instituciones civiles, desde los puntos filosóficos, legales y principalmente históricos. Que el derecho civil es ese conjunto de normas que van a referirse a la persona como tal y que comprende sus atributos de la personalidad, sus obligaciones y sus relaciones jurídico-familiares. ¿Sí? Para el derecho civil siempre va a haber un público en general y va a tener por objeto la regulación de esas personas, regular la conducta, para que en estas cuestiones los derechos que le correspondan, que se integran a su familia, desde luego, sean sujetos también de estudio al patrimonio, al mismo matrimonio y al concubinato. Derecho de personas. Al abordar este tema de derecho de personas, tenemos que entender que a través de diversos eventos jurídicos se pueden enfrentar esas cuestiones de el derecho de personas a través del nacimiento y su muerte de las mismas. Es decir, que nosotros vamos a ver involucrados esos procesos desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Así de simple. Surgen desde condiciones jurídicas, por ejemplo, la muerte, un aborto. Un aborto siempre va a ser criticado, censurable, porque en esa cuestión a lo mejor puede participar el derecho civil que te dice que antes de las 12 semanas, perdón, que a las 12 semanas tú ya eres sujeto de derecho y entras bajo la tutela de la ley, pero que el Código Penal te diga que no, que el aborto es legal antes de las 12 semanas de embarazo. ¿Sí? Ahí hay una antinomia, hay un choque de leyes. Habremos de estudiarlo si nos da tiempo más adelante. Ahora, que en estas cuestiones de asuntos posteriores a la muerte, el derecho de personas va a establecer cómo una persona que está a punto de perder la vida puede establecer su última voluntad a través de un documento llamado testamento. Quiénes son considerados herederos y quiénes son considerados legatarios, pero también las sucesiones testamentarias. El derecho de personas va a establecer cuáles son los atributos y cualidades de cada uno de los entes que habitamos una sociedad. Que será importante entender la diferencia entre persona física y persona moral o persona jurídico-colectiva. Que la persona física, desde que nace, inicia y ejerce sus derechos como ser humano. O sea, desde el nacimiento ya están generando, o ya generamos todos los aquí presentes, la consecuencia de derecho. ¿Cuál fue? El acta de nacimiento. Tendremos que morir para nosotros dejar plasmado, si es que nuestro deseo, o si es que tenemos bienes, el derecho, perdón, ese derecho a testar, a hacer un testamento. Y en consecuencia, esperar a que se haga nuestro deceso para que la familia a quien se le hayamos dejado heredado pueda acceder a ese herencia, a esos bienes. ¿Sí? Ahora, que trae consigo, sí, aparejado derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque este derecho de personas nos lo ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo de acuerdo a las libertades que hoy día operan en nuestro país, porque hoy día no opera un sistema inquisitivo, no opera una monarquía, no opera una dictadura. En México hoy opera una democracia. Entre tanto, que esos derechos de libertad de acción, petición y política van a resignificar a la persona humana, pero que también se debe hablar de la persona moral como ese conjunto de individuos, ese conjunto de entes ficticios que se reúnen ¿para qué? Para asociarse lícitamente en negocios que proliferen actividades de carácter económico, social o cultural. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver el primer atributo de las personas. Pues ya entendimos que las personas se van a dividir en dos: personas físicas, personas morales. ¿Sí? Y que de las personas físicas corresponderá a la persona como tal, la persona, nosotros, que desde el punto de vista etimológico, persona tiene su origen en las griegas, en las lenguas griegas, perdón, clásicas, y sobre todo que lo conforman un sustantivo latino llamado persona, personae.
y que va a derivar del verbo persono, der, per, ir, sono, as, ar. Es decir, que en esta cuestión se le daba en las antiguas sociedades esa máscara o careta para los actores que representaban un papel. Hoy día, nuestra persona representa un papel en la sociedad. ¿Sí? Por eso esas transportaciones que se aplica a la persona como actor y sujeto de derecho tienen que ver en su papel que desempeña en la vida social y jurídica, a lo cual somos considerados, ahora sí, sujetos de derecho. Por lo tanto, el estudio del concepto de la persona jurídica de carácter formal y fundamental señalizará cuáles son sus elementos a las perspectivas distintas. Que desde el punto de vista de la filosofía general, nosotros tenemos sabiduría. Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, tenemos esa cuestión de normas jurídicas, pero ya bien razonadas. Que desde el punto de vista fiscal jurídico, esos elementos de cómo la persona física está estableciendo, ¿cómo les llamaré? Está estableciendo esa aptitud de ser sujeto activo o pasivo, para que el Estado mismo le provea o bien le reconvenga derechos y obligaciones. ¿Sí? En tanto que el carácter jurídico formal de la persona nos va a decir muy literal qué es persona. Y la persona desde esa perspectiva de doctrina del derecho nos dice que es todo ser o ente sujeto de derechos y obligaciones y que los seres humanos van a atender a cuestiones de cómo opera mi sociedad en general. Ahora bien, la persona física es ese ser humano que nace y tiene vida propia, que tiene dos tipos de capacidad, una de goce y una de ejercicio, que desde que es concebido entra bajo tutela y amparo de la ley. Ahora, es viable porque la viabilidad es esa aptitud para vivir de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque se necesitará que nosotros hayamos vivido 24 horas posterior a nuestro alumbramiento o que seamos presentados vivos ante el oficial del registro civil. De lo contrario, no vamos a ser personas. ¿Sí? Que la persona física es todo sujeto de ser susceptible de derechos y obligaciones, pero que se puede extinguir con la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión, eh, la persona tiene la capacidad jurídica. Y esa capacidad jurídica la vamos a adquirir inherentemente a nuestro nacimiento. O sea, nosotros ya tenemos esa capacidad de ser sujetos de derechos y el Estado nos los tiene que brindar, nos tiene que proteger, nos los tiene que otorgar. Al cumplir esa capacidad jurídica con su cometido, estaremos hablando ya de la pérdida de la vida de esa persona. O sea, se va a perder con la muerte. ¿De acuerdo? Para efectos legislativos, el Código Civil Federal establece que esa capacidad se va a adquirir por el nacimiento y se va a perder con la muerte. Artículo 21 o 22 del Código Civil Federal. ¿Sí? Ahora, en esa cuestión se entra en una inteligencia del nasciturus, que es una figura de absoluta indefensión de los fetos. Que tú arbitrariamente no le puedas quitar la vida a un feto, sino por causas justificadas, causas que ameriten ese aborto. Ahora, en esta parte, esos principios generales de personalidad jurídica están plasmados en el artículo 21 constitucional, que nos dice que el acta de nacimiento se extingue con la muerte, de acuerdo al artículo 22 del Código Civil, pero que la persona física entra bajo tutela de la ley para que, de acuerdo a las condiciones más favorables, sea depositado ese menor ya nacido. ¿Sí? Ahora, que se tiene por nacido a ese feto o a ese producto de la concepción cuando ya tenga personalidad reconocida por haber vivido 24 horas después de ese alumbramiento o bien
presentado vivo ante el oficial de registro civil, de acuerdo al artículo 337. En cuanto a la terminación de la personalidad, esta es muy fácil. Se extingue con la muerte. No hay más. Pudiera caber la posibilidad que la personalidad se suspenda, sobre todo para aquellas personas que están sentenciadas por delitos graves. ¿De acuerdo? Ahí sí se podría caber esa posibilidad. Ahora, cuando estamos hablando de personas morales, no nos estamos refiriendo a la moralidad de la ética, sino esas entidades ficticias integrados por los seres humanos que van a determinar un fin lícito y un objeto que lo van a trasladar a la calle. Entonces, su fin lucro y su actividad material va a estar de acuerdo a los elementos económicos, científicos, políticos, técnicos y geográficos. ¿Para qué? Para buscar esa referencia sobre la sociabilidad de una persona y que a determinados entes también las pueden llamar personas jurídico-colectivas. Ahora, que en esta parte las personas jurídico-colectivas no contravengan al interés público, jóvenes. Es importante que no contravengan contra el interés público. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que armonizar nuestra sociedad, recordémonos esa parte. Entonces, algunos ejemplos de personas morales pueden ser las empresas, el Estado mismo, los municipios, las sociedades mercantiles, las asociaciones y sociedades civiles también. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte, las personas físicas como las personas morales, vamos a tener lo que se llaman atributos. Partiendo de este esquema que voy a presentar a continuación, y usted no va a dejar mentir, tenemos específicamente los mismos atributos, ¿no? Tanto personas físicas como personas morales. Aquí prácticamente lo que haría falta en la persona moral o jurídico colectiva, pues sería el estado civil. Pero ustedes se dan cuenta del mi lado izquierdo, quizá derecho para ustedes, yo tengo el nombre, tengo el domicilio, tengo una nacionalidad, tengo un estado civil, tengo un patrimonio. Y que la persona moral tiene todos los elementos de la persona física, salvo cuál, el estado civil. Porque ahí esa persona moral establecerá la duración de su empresa de acuerdo a la operatividad que ella quiere emplear. Por eso es que las personas morales no poseen estado civil, poseen duración del tiempo de la empresa. ¿Ok? Ahora, déjame compartir. Que en esta parte, las personas, al tener atributos, todos los seres humanos poseemos un nombre, que es el primer atributo de la personalidad. El nombre sirve para designar a las cosas, pero también específicamente a las personas, y nos va a permitir individualizarnos de otros seres humanos, distinguirnos. Y el nombre se va a componer de un sustantivo, que es coloquialmente llamado tu nombre de pila, y dos apellidos. Materno, paterno, paterno, materno, ahí el orden de los factores ya no altera producto, porque se han hecho diversas modificaciones al Código Civil, en donde ahora ustedes ya pueden poner el nombre, perdón, el apellido de la madre antes que el del padre. Segundo elemento o segundo atributo de la personalidad, el domicilio. El domicilio es un elemento preponderantemente esencial para las cuestiones de este tema. ¿Por qué? Porque el nombre va a corresponder a esa ubicación de la persona en un espacio geográfico determinado y se tendrá por domicilio cuando el ser humano lo habite por más de 6 meses. ¿Sí? Que esa residencia sea por más de 6 meses. Ahora, la palabra domicilio deriva del latín domus y colo, domus colore, que significa habitar una casa. Yo no les voy a pedir que hablen latín, sino simplemente lo ubiquen y que no podría llamarse domicilio sin que ese lugar en donde se está habitando ya se tengan algunas temporadas, o sea, una zona residencial en donde se habita ordinariamente.
Siguiente atributo, la nacionalidad. La nacionalidad como tal es ese sentido de pertenencia que tiene un individuo con un Estado. O sea, es el vínculo legal que tenemos los seres humanos con nuestro país. Nosotros como mexicanos, ¿qué nacionalidad tenemos? La mexicana. ¿Sí? Entonces, ese vínculo legal me va a dar mis derechos también de ciudadanía que posteriormente vamos a ver en las unidades siguientes, sobre todo cuando veamos derecho constitucional. Ahí no me voy a tener ahorita. Pero que este atributo jurídico tiene como vocablo en latín nacional y natinios, significa nación, ¿ok? Ahora, el estado civil. Recordemos que dije que las personas físicas sí poseemos un estado civil porque es esa condición o manera en que decidimos vivir los seres humanos cuando ya adquirimos la mayoría de edad y que van a estar constituidos en la familia, gozando de derechos y obligaciones. Pero las personas morales no poseen estado civil, poseen únicamente la duración de la empresa. ¿Ok? Que esta parte de la naturaleza misma sea voluntad propia de los hombres. ¿Para qué? Para que el Estado, dividiendo ese derecho de manera natural y civil, lo subdivida en público y privado. Y desde luego se comprenda la libertad y la ciudadanía, perdón, de los seres humanos con respecto de qué, del derecho de familia. O sea, yo tendré la potestad de modificar mi estatus si me quiero casar, si quiero vivir en concubinato o también lo que llamaban antes unión libre. O bien si quiero ser soltero, permanecer soltero por toda mi vida. ¿De acuerdo? Ahora bien, el patrimonio. El patrimonio es de suma importancia tanto para las personas físicas como para las personas morales, porque va a ser ese atributo fundamental para que nosotros trabajemos, operemos, vivamos, comamos, nos vistamos, nos calcemos. El patrimonio se va a definir como ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona. Pero aguas aquí, licenciados. Las deudas también se heredan y son parte del patrimonio. ¿De acuerdo? Ahora bien, se va a determinar como una unidad jurídica. ¿Por qué? Porque el patrimonio corresponde a esas cuestiones de cómo lo está formando la familia, cómo lo están formando las empresas y si se están respetando esas cuestiones de la distribución adecuada para los gastos cotidianos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Bueno, les voy a compartir, ahora sí, ya que está usted presente, José, le voy el encuadre con el que vamos a trabajar en este módulo, ¿sí? Para que vayamos viendo algunos criterios de evaluación. No obstante, ya los criterios ustedes lo tienen en la plataforma. Ahí pueden checar y verificar esos criterios que yo me gusta trabajar, ¿sí? Entonces, por una parte, pues les doy nuevamente esa cordial bienvenida a esta asignatura que se va a llamar Conceptos Jurídicos Fundamentales. Mi nombre es Paulo Lara Vital. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Que ustedes, como licenciados en administración, analicen, comprendan y justifiquen la existencia de un derecho común apegado al marco constitucional, al administrativo y generalmente a esos conceptos jurídicos fundamentales que vamos a ir agotando en estos módulos. ¿Sí? Aquí, desde luego, les hago una breve semblanza de mi persona. Yo soy licenciado en Derecho, egresado por la Universidad del Distrito Federal y soy maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. ¿Vale? Desde luego tengo estudios ahorita de psicología, estoy cursando la licenciatura y soy abogado litigante, soy profesor, soy investigador y soy conferencista. Tengo una experiencia ya de 21 años en el sector educativo y casi 4 dedicado a la docencia. Nos vamos a ver los domingos de 9:30 a 10 horas. Ahora bien, en esta parte yo le agradezco que usted mantenga su cámara, eso para mí vale mucho.
Y en cualquier momento que usted tenga dudas, preguntas, comentarios, puede aperturar su micrófono. Eso siempre lo tendré en cuenta para que ustedes hagan el uso de la voz ante cualquier duda, situación, condición. Porque finalmente la importancia de este día específicamente es que ustedes ya tuvieron que haber visto el video explicativo. Yo hoy me di a la tarea de darle la clase para que usted entienda más o menos cómo está el tema, ¿no? Pero ya con lo reforzará con el video explicativo y si la semana que entra hay más dudas sobre el video explicativo, las podemos abordar más de manera presencial, ¿sí? Ahora, en esta situación, ¿cómo trabajo yo? 50% examen escrito, eso ustedes lo van a desarrollar en la plataforma de Chamilo y 50% la evaluación continua. Es decir, yo les voy a dejar tareas muy sencillas, a lo mejor una infografía, referente al video explicativo. Lo que usted haya extraído de sus ideas principales, ahí las va a plasmar en ese formato, ya sea que utilice el programa Canva o cualquier otro que usted domine sin problema, siempre y cuando esté a PDF. ¿Sí? Por lo mejor les voy a pedir una breve síntesis, por ahí un mapa conceptual, tareas muy sencillas, para que ustedes no se me quiebren la cabeza, no se me preocupen. ¿De acuerdo? Desde luego, es importante su asistencia porque específicamente el día de hoy, domingo, sí se toma asistencia. Y ustedes tendrán que cubrir mínimo el 80% para poder sustentar su examen escrito y poder acreditar la asignatura. ¿Cuáles son los ejes rectores y la disciplina dentro del aula? A pesar de que estamos en un aula virtual, no deja de ser eso, un aula. Por lo tanto, nos debemos respeto, aprendizaje y disciplina. ¿Sí? El respeto, todos los aquí presentes llegamos a aprender, incluso yo, porque a lo mejor yo al prepararles material para ustedes, refuerzo conceptos que ya no, que ya a lo mejor vi hace muchos años de la licenciatura, que ya se me olvidaron, o como el derecho es muy cambiante, pues voy viendo otras cuestiones, ¿no? Y desde luego, cuando se hace el uso de la voz, hay que tener el debido respeto para los compañeros, para su profesor, desde luego, y tengan la certeza que yo me voy a dirigir de la misma manera. O sea, evitar comentarios así medio burlones, lesivos, o que ya se tornen muy violentos, ¿no? Evitar ese tipo de polémica. Porque si no, pues con mucha pena los voy a tener que pedir que abandonen el aula. Ahora, el aprendizaje. Recuerden que ustedes eh, tienen esta parte de, o sea, yo como docente tengo la obligación de agotar el programa, pero ustedes hacerme preguntas, bombardearme con preguntas a cualquier duda, ¿eh? ¿Por qué? Porque ustedes nunca deben o asumir más bien, que yo lo sé todo, sino al contrario. Mi deber es prepararlos adecuadamente e investigar por propia cuenta. ¿De acuerdo? Disciplina, desde luego. Yo sé que usted a lo mejor ahorita quisiera estar dormido en su cama, bien rico y todo, pero pues asume el compromiso por estar aquí el día de hoy a las 9:30 de la mañana. Entonces, eso yo lo aprecio mucho porque significa que usted es un hombre disciplinado, que el grupo debe ser disciplinado. Entonces, al cumplir con sus asistencias, sus trabajos y su tarea, digamos que usted hizo la mitad de la chamba, ¿no? Ya tiene 5 puntos. Lo que saque en el examen, si saca 10, pues ya, magnífico, ya tiene 5 puntos que le Pauli. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esto es un breve panorama de lo que es el derecho en general. Hay muchas ramas, hay muchas ciencias. Nosotros nos vamos a abocar específicamente al derecho civil, al derecho del trabajo, al derecho administrativo, al derecho constitucional, al derecho financiero, y no nos vamos a meter en cuestiones de derecho penal, ni de delitos, ni nada de eso, ¿vale? Porque como ustedes van dirigidos a las áreas administrativas, necesitan comprender cómo el derecho regula su especialidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, excelente, todo muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, pues entonces por el día de hoy damos fin a la sesión. De cualquier manera, yo quedo abierto a sus comentarios. Es que deberíamos de haber abierto un chat grupal, pero necesitaría yo los números de teléfono de todos ustedes. Entonces, para cuestiones ya de carácter administrativo pueden dirigirse con su coordinadora y que ella me lo haga saber, o bien a través de la plataforma del Chamilo. ¿Qué les parece?
Bueno, entonces, si gusta, por hoy damos la sesión terminada. Le agradezco mucho su presencia. Ah, perfecto. Déjeme aquí anotar. Perfectísimo. Voy a detener la grabación, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Bien, pues entonces concluimos la sesión del día de hoy. Que tenga usted un excelente domingo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.